Qué alegría estar con ustedes a esta hora. Ya saben que este es un encuentro con la palabra, pero con la palabra de Dios. Y hoy quiero hacerles una propuesta. Meditemos y hablemos acerca de la condición humana de Jesús. La condición humana de Jesús que es tan cercana a nosotros. El tema que les propongo es este: Jesús, el carpintero de Nazaret. Jesús, el carpintero de Nazaret. Esto lo sabemos ya por la Sagrada Escritura, pero quiero comentarlo. Jesús se crió en una aldea pequeña de Galilea, prácticamente desconocida. El nombre de este pequeño pueblo quedará para siempre unido a nosotros en la historia: Jesús de Nazaret. Aquí hay una historia anterior, cuando el ángel le indica a José que debe huir a Egipto y llevarse el niño, y cuando regresa por miedo para proteger al niño Jesús, entonces se establecen en Galilea, en una ciudad llamada Nazaret. La vida de Jesús transcurre entre los vecinos del pueblo, en medio de una familia humilde. Cuando van al templo para presentar la ofrenda, al cumplirse el tiempo de la purificación de María, lo hacen como todos, un par de tórtolas, es decir, hacen la ofrenda de los pobres. En medio de la sencillez y de la pobreza de esta familia, Jesús crece en estatura, en saber y en experiencia, en el favor de Dios y de los hombres. Entonces, primero tenemos a Jesús, que hace parte de una familia sencilla totalmente. Para la gente de su pueblo, Jesús es el carpintero, el hijo del carpintero, José. Esto aparece en la Sagrada Escritura. ¿No es este el hijo de José? No conocemos a su familia, no tenemos entre nosotros a sus hermanos y hermanas, porque los vecinos se admiran de la enseñanza y del poder de los milagros del carpintero, porque no conocen que haya hecho estudios, porque no pertenece a la casta sacerdotal ni al grupo de maestros y estudiosos de la ley. Durante muchos años Jesús vive en Nazaret. Conocemos que hasta los 30 años. Recordemos el hecho que es importante tenerlo presente cuando a los 12 años peregrinan a Jerusalén. El niño se pierde, piensan que va en la caravana, no lo encuentran. María y José regresan a Jerusalén y lo encuentran en medio de los maestros, haciendo preguntas y respondiéndolas. A los 12 años, la Sagrada Escritura nos dice, fue con ellos y estuvo siempre obediente a sus padres. Jesús trabaja, se gana el pan con el sudor, con su trabajo, como cualquier vecino. Trabajó duro en medio de la sencillez de su familia. Al empezar su ministerio, los evangelios afirman: el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. Jesús no acumuló riquezas, no. Por eso a quienes lo querían seguir, se los decía claramente: el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Es porque Él nos ofrece algo mucho mayor, superior. Acerquémonos hoy a Jesús, hombre del pueblo, hijo de familia sencilla, trabajador de profesión sencilla, carpintero. Esta dimensión de su vida también es para nosotros una buena noticia. Es importante también que vayamos a la palabra encontrando a aquel que sentimos tan cerca de nosotros, cerca en medio de los sencillos, en medio de los vecinos, en la vida de pueblo y de barrio. Dios entonces quiso que su Hijo naciese y creciese en una familia, que estuviera con los vecinos de una población, que trabajara con manos de hombre los años de su juventud. Esto es importante. La dignidad del trabajo hecho también por Jesús. Esa sabiduría y esa gracia que se manifestó en Él allá en Nazaret, nos la concede hoy a nosotros. Digámosle juntos: Señor Jesús, gracias por haber escogido un pueblo sencillo
para vivir, para ganarte el pan con sudor y trabajo, como un obrero, como nosotros. Gracias por no querer ser de familia adinerada, con una vida fácil o un seguro futuro. Preferiste la simplicidad. Gracias porque amaste a los sencillos. Hoy te pedimos que todos podamos trabajar, que todos tengamos un trabajo digno, responsable, honrado y bien remunerado. Que todos podamos disponer de lo necesario para vivir. Que todos tengamos un hogar, un trabajo, la libertad y el pan. Que todos nos sintamos felices en nuestro trabajo. El labrador en el campo, el minero en la mina, el que limpia, el que barre, la enfermera, todos que estemos felices en el trabajo, pero cuando tengamos dignidad y justicia, que ninguno carezca de amor y de bienestar. Porque en el trabajo, Señor, nos ejercitamos en la capacidad creadora, porque adquirimos la perfección personal, porque así vamos adquiriendo los bienes que necesitamos para vivir respetuosa y dignamente, porque así colaboramos en el bien de los demás. Hoy, al meditar, Señor, sobre tu condición humana, pensamos en todos, que no haya ninguna esclavitud, que no haya explotación de personas, de tiempo, que el trabajo nos ayude a conseguir nuestra plenitud como hombres y mujeres cristianos con dignidad. Que lo hagamos a ejemplo tuyo, Jesús, que con tus propias manos transformabas, construías en Nazaret, desarrollabas con responsabilidad tu tarea y tu profesión. Gracias, Jesús, porque eres ejemplo maravilloso en medio de nosotros de trabajo, y nos dignificas y nos invitas a vivir y a pedir justicia. Que no nos cansemos de luchar por justicia y libertad. Y como siempre, vayamos a la Sagrada Escritura, la Biblia, la palabra de Dios. Estoy en el Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículo 1 y siguientes. San Marcos, capítulo 1. Saliendo de allí, se dirigió a su ciudad acompañado de sus discípulos. Un sábado se puso a enseñar en la sinagoga. Muchos al escucharlo comentaban asombrados: ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué clase de sabiduría se le ha dado? ¿Y qué hay de los grandes milagros que realiza con sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago y José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y esto era para ellos un obstáculo. Jesús les decía: a un profeta solo lo desprecian en su tierra, entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo sanar a unos enfermos a quienes les impuso las manos. Y se asombraba de su incredulidad. Después recorría los pueblos vecinos enseñando. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con este texto confirmamos entonces que Jesús vive en condición humana en Nazaret. Recordemos que Él se establece en Cafarnaún. Allí se establece. Allí es donde organiza su comunidad junto a sus discípulos y comienza a juntar muchísima gente, hombres y mujeres, sus discípulos, y a recorrer los pueblos. Pero regresa con frecuencia a su población, a Nazaret. Y como un buen judío, como un buen religioso, va el sábado a la sinagoga y tiene autoridad, porque la autoridad de Él está en su palabra. Aquí hay que tener en cuenta ese hecho. ¿Qué es autoridad? Autoridad es coherencia de vida. Eso es autoridad. Por eso todos le creen, porque es coherente,
Pero muchos se extrañan porque saben que lo han conocido de niño y de joven ahí en el hogar. ¿De dónde saca esa sabiduría? ¿Y esos milagros de dónde son? Impone las manos y sana. Habla y expulsa el maligno. Entonces, puntos importantes para nosotros. 1. Jesús es hijo del pueblo. Esto es importante. Jesús es hijo del pueblo. Es del ambiente sencillo, del común. 2. Jesús es hijo de una familia. Vive en familia. 3. Jesús fue un gran trabajador. 4. Jesús muestra sus preferencias por la gente sencilla. 5. Jesús, él mismo, vive de una manera como nosotros, con lo necesario para cada día. No acumula riquezas. Ya lo he dicho otras veces y hoy lo repito. Los evangelios no son una biografía de Jesús. Por eso no extrañen cuando tantas cosas no están ahí en la Sagrada Escritura. Pero muchos dicen, es que eso no está en la Escritura. Por eso aportan pocos datos sobre la situación social en que nace, vive y se mueve Jesús a lo largo de su existencia terrena. Pero para eso tenemos muchas ciencias, muchísimas ciencias, que nos permiten hablar de la época, de la gastronomía, de la historia, de la geografía, bueno, y tantas cosas más. Recordemos que Jesús pasa la mayor parte de su vida en Nazaret. Allí se crió, allí trabajó. Nazaret es un pueblo sin categoría social. Por eso, en algún momento, uno de los llamados por Jesús dice, de Nazaret puede salir algo bueno. Jesús pasa muchas veces desapercibido entre los vecinos, como uno de tantos. Al empezar la predicación, ellos son los primeros sorprendidos. No salían de su asombro al contemplar sus milagros y la sabiduría para interpretar las Escrituras. Estaban admirados de las palabras llenas de gracia que salían de sus labios. Así lo dice San Lucas en el capítulo 4, versículo 22. Estaban admirados de las palabras llenas de gracia que salían de sus labios. La mayor parte del ministerio de Jesús transcurre entre las gentes del pueblo. A ellas anuncia con preferencia el Evangelio, emplea el lenguaje del pueblo, se sirve de parábolas tomadas de las labores agrícolas y domésticas. Vayamos al capítulo 13 del Evangelio de San Mateo. Pasa de pueblo en pueblo, alterna con todos y a todos anuncia el reino de Dios. ¿Quiénes se agolpan alrededor de él? ¿Quiénes le creen? Los enfermos, los oprimidos, los marginados. A Jesús, escúchenme, a Jesús no hay que buscarlo en los ambientes de los poderosos y de los ricos. Solo entra en casa de Pilato o de Herodes para ser ridiculizado, procesado y condenado a muerte. ¿Cuál es el delito por el que se acusa a Jesús? Sentarse a la mesa con pecadores, defender a los pobres, a los más marginados como una viuda, perdonar a los pecadores, levantar a los oprimidos. Por sus raíces populares, Jesús va directamente a los problemas de la gente, saltándose los protocolos y legalismos. ¿Qué hace Jesús? Escuchen, mire, esto es fundamental, escúchamelo. Jesús se preocupa de las personas. Ahí está la esencia de nuestra fe como cristianos. Jesús que se preocupa de las personas sin perjuicios y sin buscar intereses personales. Los beneficiarios primeros de sus milagros son los enfermos, las viudas, los que tienen situaciones difíciles. Nosotros que con confianza hoy nos acercamos a Él. Las gentes sencillas son también las mejores dispuestas para acoger a Jesús y escucharlo. Lo que no comprenden los sabios y entendidos se les revela a los pequeños del pueblo, porque la gente humilde, sencilla, somos los preferidos de Jesús, de una familia humilde, trabajador y que se reserva
la primicia de que sus milagros y sus palabras sean para los pobres. Por eso, la primera bienaventuranza dice: bienaventurados los pobres, felices quienes confiamos en la divina providencia y amamos hacia Jesús. Al hablar de Jesús, unido a la gente sencilla en su pueblo en Nazaret, no podemos poner a un lado a María y a José, por supuesto. Es decir, hablar de la Sagrada Familia. Pero hoy quiero proponerles que en medio de la gente sencilla, en medio de ese ambiente popular, nosotros pensemos en María como la mujer de la paz, en la Sagrada Familia como ambiente de paz. Y los quiero invitar a orar un momento por esa intención, la paz. Digamos juntos: amado Señor, yo creo que eres el Padre bueno de todos los pueblos. Creo que enviaste al mundo a tu Hijo para vencer el pecado y la muerte y obtener la paz para toda la humanidad. Porque todos somos tus hijos, hermanos en Jesucristo. Pero ante esta verdad, qué lamentable e incomprensible resulta toda perturbación, violación a la paz en el mundo. Digamos juntos: permite, Señor, que todos los que oramos por esta intención hoy, por la paz, lo hagamos con un corazón puro, para que atiendas nuestras súplicas y des a nuestro espíritu la paz verdadera. Pidamos la paz al interior de nuestras familias. Pidamos la paz personal, nuestro interior, que seamos personas de paz. Eso es fundamental, y esa paz es una forma de vida en el mundo, es una manera de estar en el mundo. Pidamos la paz entre todos los pueblos y la paz para la humanidad. Digamos también: amado Señor, aleja de nuestros corazones la perturbación y el desorden y danos el fruto gozoso que proviene de la reconciliación y la paz contigo. Y pedimos que la Virgen María, la Virgen amable, la Virgen santa, la Madre de Jesús, la Madre de la Iglesia, la Reina de la Paz, nos dé esa posibilidad de la paz. Repite conmigo, repite: Señor, tranquiliza mi corazón y ábrelo a recibir tu paz. Me cansa la inquietud, la ansiedad. He sido defraudada al perseguir vanas ilusiones. No tengo paz, pierdo la paciencia fácilmente por tantas preocupaciones y soy presa del miedo y de la desconfianza. Muchas veces he creído encontrar la paz en las cosas del mundo, me equivoco y me desespero después. Señor, te pido que concedas a mi corazón encontrar en ti el descanso. Digámosle también, junto a Jesús y María: gracias, porque piensas tú, Señor, María, en nuestras familias. Gracias, Señor, por haber enviado a tus apóstoles a derramar la paz en cada familia. Hoy te pido humildemente que hagas a mi familia, a mi hogar, a este lugar donde estoy, digno de recibir tu paz. Purifícanos a todos, límpianos de divisiones, de intolerancias, de malas obras. Que la paz venga y florezca entre nosotros. Que tu paz estirpe cualquier conflicto, porque tú, Señor, que eres el príncipe de la paz, que seas el miembro más importante de la familia. Y esta oración que llegue también a muchas familias vecinas, que ellas reciban igualmente esta paz. También digámosle al Señor: te ruego, Señor, que también le des la paz a mi iglesia, porque veo que a veces hay división. Que nos des la unidad a todos los cristianos, que bendigas al Santo Padre, a los obispos, a los sacerdotes, a los religiosos y religiosas, a los miembros de nuestra comunidad parroquial, que bendiga de manera especial a los ministros de reconciliación y que reconcilie a todos los que están alejados de ti. Que nuestra iglesia sea siempre expresión de calma,
y promotora de paz en el mundo. Digamos juntos: Señor Jesús, tú lloraste por la ciudad y por el pueblo. A todos nos ofreciste la paz, pero no vemos, no oímos, estamos ciegos y sordos. Concédeme a mí hoy la gracia para que yo sea capaz de contribuir a la paz de mi barrio, de mi pueblo, de mi ciudad, de mi patria, conducidos todos por el camino del bien y de la paz. Te pido por cada uno de los habitantes de mi país, de mi ciudad. No permita, Señor, que aquellos que detentan la autoridad permanezcan ciegos y sordos ante las verdaderas necesidades del pueblo. Concédeles a todos estar siempre atentos a la consecución de la paz, y concede la paz a tu pueblo. Ha sido sembrada en el mundo la semilla nociva de la violencia y germina. Yo sé que mi paz, así como la de la humanidad, depende de la paz interior. Por tanto, Señor, quita de mi corazón, desarraiga esa semilla enfermiza que no me deja estar en paz. Ahora, Señor, quiero también, junto a la Señora y Madre nuestra, la Virgen de tantos rostros, la Virgen de tantos nombres, que amamos como Madre de la Iglesia, queremos ponernos bajo el amparo de María. Ahí ponemos la Iglesia, nuestras familias, a todos tus hijos, y a ella confiamos su intercesión. Ayuda, Madre, a que todos podamos experimentar la infinita misericordia de Dios, para que como discípulos misioneros de tu Hijo Jesucristo podamos construir una nación santa, inspirados todos en el Evangelio, en el hombre de Nazaret. Que reinen entre todos la solidaridad, la justicia, la verdad, la alegría y sobre todo la paz y la reconciliación tan anhelada para los hijos de esta bendita tierra. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté con todos ustedes.